buenos días, ya es viernes, comenzamos cara a cara, terminamos semana y antes de comenzar el tema que hoy les tenemos planteado, temas internacionales que analizaremos esta mañana en cara a cara, pues hacer un comentario sobre el estado de la ciudad después del temporal de lluvias. Mucha gente a través de redes sociales me pidió que hiciéramos un comentario de lo que nos encontramos en la ciudad y bueno, pues usted está ahí a la vista de todos. La ciudad no aguanta, no es una ciudad endeble, que cada que existen problemas de lluvia, que aparte hay que decirlo, los tenemos año a año, es decir, las lluvias en esta ciudad sabemos que van a llegar con estas magnitudes, son lluvias fuertes, que se desata mucha agua en muy poco tiempo, y sin embargo, como cada año, las autoridades se previenen poco para atender los problemas que desatan los temporales de lluvia. Creo que Protección Civil con los distintos municipios han logrado impedir algunos impactos muy fuertes, por ejemplo en pasos a desnivel, en zonas difíciles de la ciudad, en zonas de inundaciones por encima de los 2 metros. Sin embargo, seguimos viendo imágenes trágicas, sigue habiendo muertos, como el video de esta señora que estuvo en redes sociales durante los últimos 2 días, en donde es arrastrada por la corriente. Es decir, nos falta mucha prevención, nos falta mucha coordinación para poder atender temporales de estas características. Lo que suena paradójico, lo que es hasta cierto punto difícil de entender, es que tras años y años en donde tenemos temporales de estas características, temporales sumamente fuertes, nuestras autoridades no tomen las decisiones tanto para prevenir las afectaciones a la ciudadanía, como también fundamentalmente para evitar que las calles sean un desastre como lo son hoy. Realmente tienes que estar dándole la vuelta a los baches, dándole la vuelta para no caer, y al final nadie se hace responsable de eso, porque sabemos que los procesos administrativos para poder exigir cuentas a las autoridades son muy complicados de llevar. Tienes que tener un muy buen abogado, tienes que tener un trámite muy certero para que realmente las autoridades te respondan a sus necesidades en un momento como es el temporal de lluvias, y en donde por supuesto que existe responsabilidad administrativa. Seguiremos platicando del temporal, de los problemas que hemos tenido en la metrópoli, pero hoy queremos hablar de lo que podríamos decir que es un mundo convulso. Es decir, bueno, seguramente mi invitado lo definirá como un mundo en caos, ahorita se lo preguntaremos, pero es un mundo convulso. Nos enteramos todos los días de problemas, de ataques terroristas, de golpes de Estado, de fallas en la democracia, de agresiones, de estos lobos solitarios que actúan reivindicando ciertas ideas, pero que en realidad lo pueden hacer a través de cualquier tipo de objeto, es decir, atentados terroristas en donde ya no solo existen las bombas, los aviones, ya tampoco existen los trenes necesariamente, sino que una persona con el simple hecho de tener la voluntad y poder encontrar algo que haga daño, con esa misma simpleza, con esta misma banalidad, se puede hacer mucho mal, se puede hacer mucho daño. Y bueno, el mundo está debatiendo estos temas. Donald Trump, su llegada o digamos su aceptación de la candidatura del Partido Republicano, y de alguna forma todo tiene una relación, todo tiene un contexto, todo tiene una explicación. Y para platicar de esto, saludo al doctor Alhassan Haidar. Él es doctor en estudios internacionales y es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Alhassan, muy buenos días. Buenos días, Enrique, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hay que decir que Alhassan es doctor en estudios internacionales o en historia. La licenciatura fue en historia internacional y la maestría, el doctorado fue en relaciones internacionales. Por la Universidad de Chicago, ¿no? En la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Chicago. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hay que decir que eres sirio. Sí. Digo, que nos platiques un poquito de Siria. ¿Qué haces? No, ahorita platicaremos eso. No, ¿qué haces aquí por nuestras tierras en Guadalajara? A ver, en primer lugar, muchas gracias a ustedes aquí, a todos los compañeros, a recibirme aquí y darme ese espacio para conversar y intercambiar algunas ideas y conocimientos sobre la tierra mía de Medio Oriente o el Medio Oriente lejano. A ver, aquí estoy, por suerte, un compañero me invitó aquí a dar un curso y al final me gustó México, sobre todo la gente. A mí me gusta la actitud de los mexicanos, cómo reciben a nosotros los extranjeros, a todos los extranjeros, y sobre todo la idea es, a ver, ¿quieres trabajar? ¿Quieres ofrecer algo muy bueno? Bienvenido.
a ver, es un país donde sus abrazos abiertos para todos y yo creo que ahí tengo de repente, no es una crítica, sino es de repente con mis alumnos en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, aquí hablamos, ¿dónde está México en el tema de refugiados? A ver, ese país tan generoso, a ver, de acogida. ¿cuál papel, a ver, dónde está el papel de México? Porque también sabemos, México es muy grande y a pesar que no tiene como una experiencia larga de recibir a refugiados, pero sí se puede hacer algo. Esperamos que bueno, en la un momento tuvimos, México... la tuvimos, Alhassan, es decir, digamos, un país que recibió muchos refugiados, o sea, digamos, México recibió muchos refugiados, sobre todo después de largos procesos de dictaduras, por ejemplo, la de España, el franquismo, en los 30, en su momento también después del golpe de Pinochet en Chile, en Argentina. Salvador también. Sí, en su momento México tuvo esta tradición muy fuerte de acoger, sobre todo refugiados políticos, ¿no? Políticos, digo, y se ha perdido. Sí, estaba involucrado en algunos planes para traer a niños huérfanos aquí hace un año, pero el proceso de una forma tal y cual paró porque no hubo una voluntad tal desde la parte del Estado. Hay que entender muchas consecuencias y sobre todo somos el vecino de Estados Unidos. Eso complica un poquito, ¿no? Muchísimo. Es la realidad política, así es. Ese realismo es el vecino de Estados Unidos, entonces ese tema de traer a refugiados no es tan simple. Pues aquí estoy, ya son como varios años y estoy completamente agradecido por estar en esta tierra. Alhassan, pues entremos en materia. Me gustaría preguntarte, me comenta mucho de pronto algunos tapatíos, algunos colaboradores, me dicen, ¿en qué momento estamos a nivel mundial en el sentido de si estamos en una especie de prólogo de una guerra de civilizaciones, prólogo de una... Incluso yo escuchaba hace un par de días a un opinador en medios de comunicación que decía que una tercera guerra mundial, a ver, quitándole dramatismo, quitándole todo este tipo de cosas, ¿en qué momento estamos en términos políticos en el mundo? Bueno, una tercera guerra mundial, a la forma de la primera a la segunda, eso no va a pasar y jamás va a pasar, porque ya sabemos que hay una madurez política, social en el ciudadano mundial que no quiere ir a ese extremo. Y ya ni siquiera las guerras son como las de antes, exactamente, ¿no? Con tanques y bayonetas, ¿no? Exactamente, ya estamos hablando de dos tipos de guerras de guerrillas o guerras lo que es lobos solitarios, esos lobos solitarios. Ahora, es por un lado. Por otro lado, sí, desde hace exactamente el 2012, eso es algo muy importante, algo empezó a reformar en la geopolítica mundial, algo empezó a como rehabilitar cómo está el mundo y cómo están las alianzas mundiales y algo es muy importante en ese sentido, a ver, ¿quién puede tener más influencia en el escenario internacional? Eso no empezó con el caso de Siria, sino empezó el caso de Ucrania. Eso es algo muy clave. El caso de Ucrania marcó una etapa, un periodo, podemos llamarla una nueva Guerra Fría. Por cierto, el término de la nueva Guerra Fría ya publicaron desde hace 4 años hasta ahora 300 libros, están en 16 idiomas y libros son muy como de buen análisis, muy serios. Entonces, sí, no son libros sensacionalistas. Son libros que ya salieron siendo, sí, estamos en una etapa de nueva Guerra Fría, pero sus características no son las mismas de la primera, del 45 al 89. Eso es algo completamente diferente. Son características no dirigidas por una ideología comunista o capitalista, sino es una guerra pasada por el territorio y el que nosotros también llamamos como internacionalistas el espacio vital. ¿Dónde está mi espacio vital? ¿Dónde está mi zona vital? Y eso se ha marcado mucho entre Estados Unidos, sus aliados, lo que es la OTAN, la Unión Europea y también los rusos. Hasta cierto punto podemos llamarlos los aliados de los rusos, lo que es el grupo BRICS. A pesar que no sabemos qué va a pasar con Brasil, porque en Brasil ya tenemos un gobierno, es un gobierno como no es la tendencia más de la izquierda. Es por un lado. Ahora, también hay que entender, a ver, los recursos. Hubo un cambio, eso es muy importante, en la importancia de los recursos. Podemos considerar en los últimos años esa caída de los precios del petróleo. Claro. Es una caída muy fuerte, hasta que algunos países empezaron a cambiar su budget, su economía, porque pegó mucho ese tipo de caída de los precios del petróleo. Y eso también podemos entenderla dentro de una doctrina que, por cierto, fue creada en el 2008. Exactamente entre Hillary Clinton y Barack Hussein Obama, lo que se llama el Smart Power.
Claro, el smart poder power, inteligente o el poder suave, inteligente. Es lo que es una combinación entre el hard y el soft, y eso fue muy clave aplicado contra Putin. Y sí tuvo algunas consecuencias, lo que es domésticamente, a nivel local en Rusia, la economía rusa, el contexto económico interno ruso a través de ese como smart power es parar de importar gas, producir más el shale gas. Claro, el famoso shale gas. Entonces es una estrategia que también para indirectamente hacer un daño a ese rival, vamos a llamarlo. No es enemigo porque al final son rivales, ¿sí? Y en un momento ya están dialogando. En el caso de Siria, claro, los enemigos no dialogan. Claro. Pero los rivales sí, a ver, nos conocemos que somos rivales, pero en un momento vamos a dialogar, y eso es lo que está pasando en el caso de Siria actualmente. Ahora, ahorita entramos al caso de Estados Unidos, Rusia y su relación con Siria y lo que ha pasado en los últimos años, pero me gustaría preguntarte por el tema directamente del terrorismo, es decir, de lo que estamos viviendo en las últimas semanas, todos estos casos. Eso es desde los 80. Ese es desde los 80, ¿no? Recuerden a Reagan. Sí. Reagan quien declaró ese primer término, claro, el terrorismo. Pero creo, Alhassan, que lo que hemos tenido es un aumento en la periodicidad, ¿no? Se han acelerado un poquito los casos. Y vemos desde una persona que agarra un camión y mata a gente en el espacio mediterráneo de Niza, hasta alguien que se mete a una iglesia en Normandía, en Francia. Una mezquita Irak. Exacto, es decir, estamos hablando de una aceleración de procesos muy fuertes. ¿Debido a qué? O sea, ¿cómo puedo explicar este fenómeno? Muy bien, a ver, hasta los terroristas en aquel momento tenían líneas rojas. Eso es algo claro. Los grupos terroristas, si estamos hablando de los 80, los 90, Al-Qaeda, por cierto, Al-Qaeda es la madre de ISIS, de Daesh. Del Estado Islámico. Exactamente. Y parece que la hija es más, vamos a hablar de una forma más normal, más loca y más inteligente. Más sádica. Exactamente. Sí. Entonces, hasta no podemos ver en cualquier momento que los atentados anteriores, en los 90 y a partir del 2000, hubo esos tipos de atentados. Siempre atacaban a bases militares, atacaban a embajadas, no sé si recuerdas, en muchos lugares. Totalmente. En África, algunas bases militares, como por ejemplo en Arabia Saudita. Sí, como el primer atentado fue en el 11 de septiembre cuando atacaron directamente, pero a un centro político y económico. Pero llegando, atacando a mezquitas, atacando a iglesias. A esa forma, eso ya solamente podemos verlo con lo que llamamos las nuevas generaciones terroristas. Esas nuevas generaciones, para ellos todo es posible, es número uno. Número dos, es la única forma para que ellos puedan conquistar territorio, pero no físicamente, a través mentalmente. De la mente. Exactamente, es el terror. Para que tú expandes el terror, tienes que ser muy sádico. Y eso es lo que, la verdad, eso es lo que logró Daesh. Déjame darte algunos datos. El Mosul es una ciudad que tiene 2 millones de habitantes. Daesh solamente en 5 horas controla la ciudad. No de batallas. Sí. Los soldados de la ciudad se huyeron porque escucharon las masacres y el que están como sádicos, esos como entregantes de Daesh. Entonces se huyeron. Muchos pueblos entre Siria y Irak, mucha gente no lucharon contra Daesh porque sabían que son muy sádicos y muy... lo hacen como para advertir, si te metes conmigo te puede pasar esto. Entonces, aceptas mi orden. Eso es lo que se pasó, eso es lo que está haciendo de una forma Daesh, es expandir el terror a través de esa estrategia. Déjame al corte, seguimos platicando sobre terrorismo, sobre temas internacionales, sobre Daesh, que es el Estado Islámico, aunque ahorita nos platicará Alhassan que no cree que el término Estado Islámico sea el más adecuado para definir el fenómeno. Siempre estamos realizando con el Islam y siempre como nosotros de la comunidad musulmana decimos que es algo más grande del Islam. Ahorita volvemos también con este tema religioso. Teléfonos en cabina 31 22 42 00, 31 22 42 66. Nos puede mandar un tweet @zona 3 noticias, así con número zona 3 noticias, y al WhatsApp 33 18 80 76 41. 9 de la mañana con 20 minutos. En unos momentos leeremos los mensajes de WhatsApp que están llegando sobre distintos temas que van desde los baches con lo que comenzamos el programa hasta el análisis que estamos haciendo sobre la realidad internacional. Alhassan Haidar, doctor en estudios internacionales y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Nos quedamos con el asunto de el mal llamado Estado Islámico o Daesh, como se le suele llamar también a nivel internacional. ¿Por qué no nos explicas el fenómeno? ¿Qué es? ¿Qué reivindican? ¿A dónde quieren llegar?
Sí, a ver, el primer lugar, a ver, a mí siempre bueno, actualmente a nivel internacional ya está llamando a ellos Daesh en las entrevistas, hasta el mismo Obama, hasta Holland, muchos ya no hablan como, de repente como, y dicen ISIL, pero ya están usando el término Daesh, porque, a ver, el término Daesh es más específico y es más, es una forma de condenar a ese grupo, lo que es, no eres un Estado, no tienes ningún elementos perfectos para un Estado reconocido a nivel ni regional ni internacional, y no sabemos la postura de la gente que tú controlas, y tampoco tú perteneces al Islam, o tú ves como de una forma hablar del nombre del Islam, porque sabemos que el Islam está en más de 100 países del mundo, son miles de personas, millones de personas que son musulmanes. Entonces yo creo que ahí siempre yo prefiero usar el nombre Daesh. Ahora, en cuanto, a ver, ¿qué quiere el Estado Islámico? Y yo creo que, a ver, quiere dos cosas. Número uno, y lo que logró la hija, lo que decimos Daesh, lo que de una forma la hija Daesh logró hacer algo completamente diferente de su madre Al-Qaeda, logró crear una frontera, un territorio, instalando definido, su banco, sus policías, sus inteligencias. Es número uno, es decir a sus entregantes, miran, yo logré hacer algo. Es número uno. Número dos, logró también eliminar fronteras entre Irak y Siria. Y por cierto, hay que recordar que esas fronteras fueron creadas por los europeos. Entonces, él dio una legitimidad muy importante. Yo vengo aquí a eliminar la herencia del colonialismo. También eso es muy importante, que eliminó las fronteras entre Siria e Irak. Ahora, es por un lado. Por otro lado, Daesh busca una idea de inspiración. Inspiración para todas las personas que tienen problemas, que faltan ese tema de identidad. Mira a mí y tú puedes hacerme como un ejemplo, una guía. Por ejemplo, Boko Haram intentó hacerlo eso en Nigeria, fracasó. Claro. Tenemos ya Daesh en Egipto, tenemos Daesh en Libia. Por cierto, en Libia controlan el 2% de Libia. Eso es algo muy importante. Sí, y Libia son 2 millones de kilómetros. Entonces, la idea de Daesh es una forma de inspiración. Y a Daesh, o el califato Abu Bakr al-Baghdadi, él sabe, ya no puede expandir más. Hasta, por cierto, ya está perdiendo muchos terrenos. Ya somos como, en total somos como 40% de su territorio. Ya lo perdió. Ya, exactamente. Entonces ellos saben, no pueden cruzar a Turquía, no pueden cruzar a Jordania, tampoco a Arabia Saudita, tampoco más allá hacia Israel. Entonces, pero sí pueden generar miedo. Exactamente. Mandar un mensaje de que están vivos, de que pueden atacar en cualquier momento. Exactamente. Están en Indonesia, están en muchos lugares, en Pakistán. Daesh en Afganistán está combatiendo contra Talibán. Talibán es un poder local muy importante en Afganistán. Daesh logró hacer una inspiración para muchos afganos. Entonces, la idea de Daesh actualmente ya no es a la forma de crear un Estado falso, vamos a llamarlo así, como en Siria, en Irak, sino es una idea de inspiración y hacer a esos jóvenes perdidos, esos jóvenes que de una forma tienen un problema de salud mental, esos jóvenes que tienen problemas con raciales, exacto, donde ellos nacen o pertenecen problemas de identidad, desorientación. Yo soy tu inspiración. Y eso es algo muy importante. Les dan un sentido, Exactamente. Y es algo muy importante para Daesh porque todavía yo sigo vivo. Eso es algo muy importante. A pesar de los ataques que están realizando contra mí desde hace 1 año y medio, yo sigo vivo. Ahí están mis ¿cómo se llama? Mis células. Ahí están en Francia, en Alemania, en Turquía, en Túnez, en Afganistán, en India, en Indonesia, en Mali. Es la idea de Daesh para el occidente, o de una forma para el mundo. Claro, entonces Alhassan, por lo que narras, por lo que comentas, me queda claro que este tipo de acontecimientos, este tipo de atentados, microatentados, pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, estamos hablando de que estos jóvenes, o quienes, que aparte son jóvenes, ¿no? Entre 16 a 35. A 35 años. 35 es el ranking, esa edad. Estos lobos solitarios se fanatizan personalmente. Exacto, sin ningún utilizan contacto. su frustración, casi siempre actúan contra personas más o menos de su edad en su momento, tienen rencor social, es decir, Daesh utiliza todo esto. Absolutamente. Para poder hacer daño y generar escándalo en Occidente. Escándalo, y también es el terror, lo que es el terror, y también legitimar su, ¿cómo se llama? Su existencia frente
al occidente y también a sus intrigantes. Lo que es, a ver, hubo muchas preguntas en los últimos 6 meses. Daesh va a terminar en el 2017. No, espérate un poquito. La misma inteligencia, el director de la inteligencia de la CIA dijo, tenemos un proceso de una década. ¿Qué significa eso? Significa 10 años para que tú terminas con este grupo, lo que es el más peligroso en la planeta y en la historia de la planeta. Eso es algo, a mí yo no sé cómo va a ser Trump si llega a la Casa Blanca y yo termino con Daesh. Hey, espérate un poquito. Terminar con Daesh no solamente bueno, la promesa de Bush fue terminar con Al-Qaeda. Y Al-Qaeda y salió Estado Islámico. O sea, sí, exactamente. No es algo sustentable. Ya como la CIA, por la experiencia, porque por cierto la misma CIA ya creó Al-Qaeda, ya saben, esos tipos de amenazas no terminan de un día al otro. Y algo en ese sentido, lo que es esa lucha contra Daesh, él busca a esos jovencitos, porque las inteligencias internas, militares y externas de los países del occidente, ellos no pueden saber exactamente quién son. A ver, es un joven, 19 años, pero ¿quién son? Ahora, ¿cómo van a hacer sus atentados? Porque, por cierto, el 40% o más, el 50% de los últimos atentados no tienen ninguna relación con Daesh. De una forma individual, de una forma voluntaria, ellos realizaron atentados y antes de hacer el atentado graban un video de 2 minutos. Ese atentado es a nombre del Estado Islámico. Lo reivindican, aunque no tenga nada que ver con el Estado Islámico. Exactamente. Y eso es lo que hemos hablado muchas veces, la identidad. ¿Quién son ellos? Ellos sienten que no tienen ninguna identidad y no pertenecen a ninguno. Entonces, ahí se caen en la trampa del Estado Islámico diciendo ellos, no, tú perteneces a mí, avisar que no estás conmigo, no estás en mi territorio, y es la idea más peligrosa. A ver, los lobos solitarios es el desafío más grande de las inteligencias en el occidente, más que las cochebombas, más de los grupos. Esos jóvenes es el desafío más grande porque no sabes de 100 personas quién es el lobo. Claro, es muy complicado. Completamente. Porque digo, en el caso de los coches bombas y en el caso de estos atentados, digamos, tradicionales, ya existe un modus operandi, los sistemas de inteligencia habían encontrado la forma de neutralizarlos, al menos en su impacto, y sin embargo, en este caso de los lobos solitarios, ha llegado a un nivel de cualificación al Hassan porque, por ejemplo, explícanos, ¿por qué a las iglesias? O sea, ¿por qué ese mensaje? ¿Por qué entrar a una iglesia en Normandía? E incluso estaba leyendo hoy en la mañana un reportaje muy interesante en El País sobre ciertas medidas de seguridad que está tomando el Vaticano, que piensa que puede por ahí existir un lobo solitario, que imagínate lo simbólico que sería para algún lobo solitario y para Daesh impactar el centro del catolicismo mundial, ¿no? Déjame darte esa información muy importante, estimado Enrique. En la misma cura, él donó un terreno en Normandía para construir una mezquita en Normandía. El cura de la iglesia de Normandía. Exactamente, donó un terreno para construir una mezquita para musulmanes en Normandía. Es número 1. Es el primer atentado realizado por Daesh a un templo religioso y sobre todo contra los católicos. Ahora, ¿qué quiere Daesh? Es lo que nosotros llamamos siempre una guerra civil francesa. No es al término de una guerra civil en Siria, sino es una fragmentación de desconfianza, de odio, de celos, de rechazo entre dos comunidades. Eso es muy clave. Comunidad francesa que no es musulmana y la comunidad musulmana. Pueden ser africanos, pueden ser chinos musulmanes, pueden ser árabes musulmanes. Es una fragmentación completa entre esas dos comunidades. Y cuando estamos hablando de la comunidad musulmana en Francia, no son 400,000. Son 5 millones, ¿no? Exactamente, ya es una parte de la nación francesa. Y yo solamente hay, y también podemos ir al caso de Alemania. Pero en el caso de Francia, porque también Francia es un símbolo muy importante, como es la guardia del catolicismo en Europa. Y sabe Daesh que está jugando. Es un juego muy peligroso. Y por eso, como el presidente francés Hollande llamó a los 3 líderes más importantes de las religiones, a los católicos, a los judíos, a los musulmanes, para calmar, porque eso se puede salir del control. La idea es salir del control. Si las cosas salen del control del Estado francés, podemos llegar a una situación muy dramática. Entonces yo creo que es un juego muy peligroso, muy sucio lo que está haciendo Daesh, atacando a cosas simbólicas, y eso es lo más importante. Pero lo que quiere hacer Daesh al-Hassan es mandar un mensaje de que es una guerra entre religiones, que esto al final es una guerra entre religiones, cuando en realidad
esto no tiene nada que ver con la guerra entre religiones. Claro, Son, a mí me son unos parece muy fanáticos que quieren Sí, matar. Es objetivo, claro, es fragmentación, una guerra entre las religiones o entre valores. A ver, lo que también da es, a ver, una parte de tus ciudadanos no aceptan tus valores. Eso es algo muy importante. Entonces, ahí hay que modificar los valores. Entonces, Daesh está haciendo un juego y créeme, a pesar que decimos... Tiene analistas estratégicos. Ellos saben, ellos saben esos y comunican atentados. En redes y todo Sí, sociales. claro, por supuesto, eso desde el 2014, esos tipos de lo que se llama network, ese network y cómo logró el network de Daesh a hacer un reclutamiento de más de 15,000 europeos que viajaron ahí. Y son, por cierto, solamente son 3,000 mujeres. Son niñas entre 20 años y 30 años. Dejaron sus estudios, dejaron sus papás y fueron con Daesh. Están ahí en el Estado Islámico. Tremendo. Vamos al corte, Al-Hassan, y seguimos platicando sobre estos temas. Nueve de la mañana con 37 minutos. Algunos comentarios que nos llegan a través de redes sociales, a través también de la vía del WhatsApp. Nos dice Andrés Barba, que por cierto es también colaborador de Zona 3 Noticia. Excelente presencia del profesor Al-Hassan. Pregunta, ¿qué opina del no papel de Arabia Saudita con ISIS? Bueno, hola, ¿cómo estás, estimado Andrés? En primer lugar, un saludo a él, creo que es compañero también, trabaja en la UNIVA, creo. En la UNIVA, exactamente, sí. A ver, si estamos hablando de Arabia Saudita y su papel con lo que es la tendencia wahhabista, lo que es, y hay mucha crítica contra la política exterior de Arabia Saudita, donde por su ingreso económico, por su riqueza de lo que nosotros llamamos el petrodólar, ella apoyaba muchos como misiones religiosos salafistas, wahabíes, lo que están afuera de Arabia Saudita. Ella da muchos financiamientos a muchas mezquitas. Eso es muy importante, a muchas mezquitas en Europa, en Asia y también en América Latina. Actualmente, ¿qué está pasando con Arabia Saudita? Yo creo que sí, hay que reconocer que Arabia Saudita por muchas décadas, 80, 90, tuvo esa relación con lo que es con los grupos salafistas, en el 2000 también, pero en el caso de Daesh, hay que reconocer que también para Daesh, la monarca saudí es un enemigo muy importante. Realizó 2 atentados, uno en Meca, otro en Medina y otro en Jeddah, contra la autoridad saudíes. Arabia Saudita sí está involucrada en el caso de la guerra civil en Siria, apoyando a los rebeldes. Tiene algunas preguntas sobre su apoyo a algunos grupos más radicales, pero podemos hablar, más de como 2,000 saudíes que están con Daesh. Sí, por mucho tiempo, lo que es la ideología wahhabí, salafista, como preparó el terreno para esos jóvenes a huir y salir de Arabia Saudita y llegando al Estado Islámico. Pero en ese momento yo creo que Arabia Saudita se dio cuenta que hay que enfrentar muy fuerte a ese grupo, porque ese grupo ya está atacando a la misma monarquía o al mismo país en Arabia Saudita. En ese momento, relaciones entre Daesh y Arabia Saudita, yo creo que de una forma más académica no hay. En el pasado sí podemos hablar indirectamente, o las ideologías wahabíes apoyó indirectamente fortaleció la presencia de esos radicales, pero en ese momento yo creo que no está involucrados, no está vinculados, porque el mismo Daesh está atacando a la monarca. Sí, Arabia Saudita sigue apoyando a algunos grupos rebeldes en Siria y son grupos de tendencia islamistas. Pero yo, desde mi punto de vista como académico, relaciones claves entre Daesh y Arabia Saudita en ese momento no hay. Nos dice Juan Carlos Páez, también profesor del ITESO y doctorando en ciencia política. Saludos al Hassan, un abrazo grande, gran docente y experto en temas de paz. También nos escribe, muchas gracias Juan Carlos por la opinión. A ver, Carlos Andrade nos manda un mensaje largo que lo voy a leer. Dice: saludos, estimado Enrique, y felicidades por el programa. Me inquieta mucho el surgimiento de los nacionalismos emocionales. Bueno, yo creo que todos los nacionalismos son emocionales, ¿no? Digo, habrá nacionalismos más racionales tal vez, pero el sentimiento nacionalista en general proviene de las emociones. Y radicales encausados siempre por populistas que dan salida a sentimientos de odio, frustración, miedo, inseguridad, xenofobia. Recordemos el espacio vital
que lo citabas al Hassan, Hitler en el 33. Dominique Moissy, reconocido geopolítico, considera que es imprescindible integrar el factor emocional en la ecuación para entender a cabalidad el mundo en que vivimos. En su libro identifica 3 emociones básicas: humillación, miedo y esperanza, que deshacen y rehacen el mundo sin cesar. Saludos, Carlos Andrade. ¿Cuál es la opinión del profesor al respecto? Bueno, y yo creo que, a ver, es una palabra, puede ser un poco fuerte, pero ya estamos hablando del smart nationalism. Es lo que el inteligente nacionalismo actual. Pero es una palabra muy fuerte, por cierto, es un libro que salió de se llama Henry Frankfurt, se llama Own Bullshit. Dicen cualquier cosa, pero no dicen la verdad. Okay. A ver, el nacionalismo actual es un nacionalismo para llenar un vacío. Existe un vacío en la época de la posguerra fría, en la época de lo que nosotros llamamos la guerra contra el terror a partir del 2001 hasta el 2010, 2011. Estamos actualmente, después del fracaso de la guerra contra el terrorismo, a partir del 2010, 2011, existe un vacío internacional, entonces, y empezó a surgir esas ideas nacionalistas, y esas ideas: mi país tiene que ser grande, y el primero, mi país. Podemos ver el discurso de Trump, America First. Sí, o volvamos a ser grande América, ¿no? Exactamente. Es a mí, desde mi punto de vista, y no solamente eso en Estados Unidos, en todos lados. En muchos países, y sobre todo muchos partidos usan lo que nosotros llamamos tocar los sentimientos adentro. Marine Le Pen también dice la grandeza de Francia, ¿no? O sea, es decir, es buscar en el pasado una historia de grandeza que se perdió con el tiempo. Eso se llama llenar. Hay un vacío, existe una idea, lo que es, a ver, lamentablemente, lo que es la extrema. Sí, derecha. O la extrema izquierda también en algunos momentos. En general es más la extrema derecha. Más la derecha. Empezó a jugar, a hacer un juego con esa idea. Hay un vacío de liderazgo mundial. Hay que llenar ese vacío y nosotros podemos ser el candidato. ¿Cómo? Número uno, hay que fortalecer el nacionalismo. A ver, y fortalecer el nacionalismo significa adaptas a mi cultura, a mi idioma, a mis valores, y rechazas los tuyos, de donde vienes. Exactamente. Es la idea. A ver, llenar un vacío, porque esa idea falta de liderazgo y nosotros podemos ser el candidato, como lo que dijo Bismarck en el final del siglo XIX. A ver, Alemania merece un lugar bajo de la luna, bajo del sol. Ahora, lo interesante ahí, también respondiendo a Carlos Andrade, que le valoramos mucho el tema que colocó sobre la mesa, también hay que decir que el nacionalismo, lo que tiene también de atractivo muchas veces, es que a problemas complejos le da soluciones muy simples, ¿no? Entonces, cuando la gente ve que tiene entornos de pobreza, de precariedad en sus relaciones, puede ser en Estados Unidos, en Francia, en Alemania o en México, y llega alguien y te dice: mira, el problema de que estés así es el inmigrante de la esquina, el que vende en el supermercado, y por lo tanto, si los sacamos del país, tú vas a recuperar tu empleo, tu hijo va a entrar a la universidad. Son soluciones muy simples que después la gente de tantos años de frustración dice: él tiene que tener la razón, ¿no? A ver, aquí quiero participar en esa parte cortita. Sí. El nacionalismo funciona muy bien en la caso de guerra. Cuando alguien te atacas, la única forma para fortalecer a tus ciudadanos, fortalece en ellos el nacionalismo. Es algo históricamente funcionó muy bien. La Primera, la Segunda Guerra Mundial, en el caso del unifica a la ciudadanía, israelíes, ¿no? El nacionalismo. Ahora, en ese caso, en ese contexto actual, no estamos en guerras directas, sino porque no hay soluciones. Como no hay soluciones, eso es lo que dijiste, es solamente dar una respuesta cortada. Yo te doy la respuesta, yo te doy el plan. Sabemos que es falsa. Eso es lo que, pero hace sentido a mucha gente, ¿no? Exactamente. No hay truth. Y eso es lo que es, te doy una respuesta corta, no es clara, y también usa mucho, y fíjate esto, es un término que también nosotros usamos en el aspecto internacional, una ambigüedad constructiva. Ambigüedad constructiva, como no existe, pero te doy la esperanza. Fíjate esto, eso es lo que podemos escuchar a muchos candidatos últimamente por ejemplo, el partido de la Alternativa para Alemania es así, te doy esperanza. Es una ambigüedad constructiva en el futuro, pero como no existe un plan claro, sino esa ambigüedad como constructiva, ese como fortaleza el sentimiento nacional dentro de los ciudadanos que nosotros sí podemos. La idea es volver al pasado, ¿no? En el pasado tenemos las respuestas, ¿no? En aferrarnos a nuestro territorio, a nuestra nación. Bueno, de repente es comprender cosas, pero yo creo que pero es recuperar lo peor del pasado, o sea, las barreras,
fronteras, los muros, las naciones, Sí, el 2016. racismo, ¿no? Oye, ¿te puedes crear eso? 2016, No, alguien que dice que quiere construir un muro de... Un muro aquí en la frontera y aparte que lo pague México. Bueno, ¿Qué tipo de liderazgo? Exacto, es ¿Qué tremendo. tipo de liderazgo? 5791, entrada a Guadalajara por Zapotlanejo. Nos mandan también algunos mensajes que está muy cargada. Tráfico muy cargado sobre Javier Mina y la 56 por alcance de 2 vehículos. Muchas gracias. Nos mandan también esto en el cruce de Avenida Federalismo. Nos mandan fotografías. Gracias por compartirlo. Osvaldo Ábalos, hola, buen día. En el programa me pudieran decir del programa anterior el contacto de los drones. Saludos y buen programa. Ahorita mismo se lo pasamos a través de la vía del WhatsApp. Jerónimo nos dice propongo que se aproveche en el reencarpetado para ir instalando el colector pluvial, que una vez completado se utilice para captar el agua de lluvia que tanto llega a la Gran Guadalajara. Gracias y saludos. Por supuesto, sería una buena idea. Terminación 3115, bueno, también interesado en el tema de los drones. Bastante peligroso cuando llueve, se lleva autos hacia el puente, muy peligroso. Este es el reporte, esto en la colonia Sector Federacha, Sector Libertad, en Guadalajara. Muchas gracias. 9 de la mañana con 47 minutos, vamos al corte. Nueve de la mañana con 51 minutos, platicando esta mañana con el doctor Alhassan Haidar. Él es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Alhassan, hemos tratado muchísimos temas: Estado Islámico, terrorismo, Daesh, para no seguir cayendo en esa muletilla del Estado Islámico. Pero, profesor, hablar del tema de Estados Unidos, de la elección, tema fundamental, ya lo hablamos en el corte. Pues el tablero mundial se decide mucho en lo que sucede en Estados Unidos en noviembre, en la elección del primer martes de noviembre. Trump y Hillary Clinton, en este contexto, ¿cómo harías el análisis de lo que se nos puede venir después de la elección de Estados Unidos? Bueno, yo estoy como casi recordando las elecciones del 2008 entre McCain y Obama. Fue una etapa clave: crisis económica, una caída en la imagen de Estados Unidos, el fracaso de esa guerra contra el terrorismo en Irak, en Afganistán. El país está en una quiebra económica y también una quiebra también internacional, y ahí viene lo que nosotros llamamos como internacionalistas el Black Angel. Sí. Lo que es Obama. Llegó Obama con muchas esperanzas, de una forma, la clase política norteamericana, tanto, créame, demócratas, republicanos, ellos: vamos a empujar a Obama porque necesitamos un cambio y también necesitamos una renovación en los valores de Estados Unidos, que un presidente de un padre de Kenia, una madre norteamericana, nació en Estados Unidos, sí, puede ser presidente de ese país. Y por cierto, la Casa Blanca fue creada tal cual para el hombre blanco. Entonces ahí está, tenemos un presidente afroamericana y su mujer, la primera dama, es afroamericana. Que fue el discurso mucho de Michelle Obama en la convención demócrata, ¿no? Y dijo, gracias a las elecciones y gracias a Clinton, que permitió a Obama ir más adelante, hay su hija, lo que dijo Black, hay dos niñas de raza negra pudieron jugar viviendo en la Casa Blanca. Jugar en el jardín de la Casa Blanca. Es tremendo. Eso es una cosa y aparte, la Casa Blanca construida por esclavos, ¿no? Exacto. En su momento digo, sí, que habla mucho de ese ascenso. Ahora, y eso fue en el 2018. Vamos actualmente al 2016. Esos momentos lo que está pasando. Estamos en primer lugar en una etapa muy importante en la historia de Estados Unidos, donde dos términos de Obama, con algunos logros desde mi punto de vista domésticos, muchos fracasos en política exterior. Los especialistas que trabajan en el tema exterior pueden darse cuenta el fracaso del Red Line de Obama, cuando dijo a Putin: si tú intervienes en Ucrania, voy a actuar. Si tú das el exilio a Snowden, voy a actuar. Si al-Assad usas armas químicas, voy a actuar. Entonces, al final, Obama no un líder débil en esos temas. Exactamente, ¿no? Se notaba que a Obama faltaba mucho el liderazgo internacional y la profundidad, conocimientos en la política exterior. Pero eso, de una forma, es una etapa de 8 años y ya están terminando. Estamos ahora en un contexto muy especial. Una mujer es lo mismo como fue en 2008, un primer presidente negro que va a llegar a la Casa Blanca. Es posible la primera mujer que va a llegar a la Casa Blanca. Ahora, hay que reconocer que Hillary pertenece ya tal y cual de los lobbies más fuertes del Partido Demócrata. Cuando tú hablas de Kennedy, ahora ya tenemos el Hillary Clinton family. Entonces también ella, desde el 1970, está involucrada en la política. En asuntos de gobierno, ¿no? Exactamente.
8 años, la primera dama, senador de New York, tenemos secretaria de Estado, nada más. Publicó su libro, se llama Hard Choice. Es un libro súper interesante y, por cierto, ahí donde habló un poquito del fracaso de su política exterior hacia el Medio Oriente y, sobre todo, en el caso de la primavera árabe, que más adelante se convirtió en el invierno árabe. Ahora, tenemos también, eso es algo solamente... Tenemos una dama que sí tiene relaciones muy fuertes con los partidos políticos mundiales, no con los líderes, con los partidos. Ya sabe cómo juega el sistema internacional. Vamos al otro lado, tenemos a Trump, y eso siempre llamamos es hombre de negocios, businessman. Sí, un hombre pragmático, ¿no? De negocios. Pragmático, de negocios, pero hay que reconocer es el momento que es posible esos dos partidos en la política americana puede, a partir de esas elecciones, puede ser, es posible que vamos a tener otro escenario político. Es posible que el Partido Republicano va a dividirse. Muchos republicanos no están de acuerdo con esa imagen que llega. Sí, son conservadores, sí, son muy a los valores antiguos de Estados Unidos, pero no están de acuerdo. Es que Trump puede acabar con el Partido Republicano. Exactamente. O sea, puede destrozar el partido. Eso mismo McCain dijo, esa persona nos lleva a la quiebra. Esa imagen, a ver, Mitt Romney, eso es muy importante, claro. Es un líder muy importante. Dijo, yo no voy a votar, y si me tengo voto por un demócrata, pero no voto por McCain, porque él va a llevar a la división interna del Partido Republicano. Ya les pasó un poquito claro. con el famoso Tea Party, ¿no? Que hubo esa división. Al final el Tea Party terminó perdiendo peso al interior del Partido Republicano y empezó a perder también, pues digamos, alguna conducción en términos de las candidaturas, ¿no? Ahora, en otro espacio, Alhassan, platicábamos del asunto de las proclividades bélicas de Hillary. ¿Con quién podríamos tener más inestabilidades? Porque uno pensaría intuitivamente que con Trump. Y con Trump nos llevaría a escenarios bélicos, escenarios de confrontación. No hay que confundir. A ver, ¿con quién Trump tendríamos? No tiene doctrina. Es número uno. Eso también es peligroso. Eso es algo muy importante. A ver, cuando tú llegas a la Casa Blanca no es cualquier lugar. La Casa Blanca, nosotros llamamos, es la cocina de las políticas internacionales. Es la cocina donde cocinan todo, bélico, económico y político. A ver, Trump no tiene una doctrina. Si tú preguntas a Trump, ¿qué significa una doctrina en el aspecto internacional? What? Estoy segurísimo, no tiene doctrina. Hillary tiene una doctrina. Hillary tiene todo el apoyo de los advisors de su marido. Espérate. Eso es algo muy importante. Hillary Hillary no pertenece a las palomas del Partido Demócrata. No, pertenece a los halcones. O sea, de los que quieren guerra, de los que quieren confrontación. Confrontación, de mano dura. Exactamente, del hard power. Hillary no pertenece a los progresistas. A ver, si me hablas de Bernie Sanders, ok. Qué bueno. Está bien, ahí decimos, no hay una forma bélica. Bernie Sanders es más progresista, como al estilo de Obama. Bernie Sanders, podemos llamarlo, es el godfather de Obama. Sí, el abuelo, claro, el padrino. Pero aquí tenemos a Hillary Clinton, ella pertenece a los halcones y tiene que ser así porque si no, ella no va a llegar a la Casa Blanca para el pueblo americano, porque es un discurso muy importante. Tiene que ser como al estilo de Margaret Thatcher en Gran Bretaña en los 80. Entonces, tiene que ser una mujer de los halcones, del Partido Demócrata, y también tiene, por supuesto, una doctrina muy clara, muy definida, lo que es mano dura. A ver, no vamos a tener guerras, no vamos a tener una anulación del acuerdo nuclear con Irán, pero va a ser más dura y creo que más que Barack Obama. Y, por supuesto, Trump es otra historia. Mano de obra 100% mexicana, a ver quién la sustituye en Estados Unidos, nos dice Jorge Romo, terminación 2970. Buenos días, programa muy interesante, saludos al invitado, el profesor, ojalá lo puedan invitar en otra ocasión, seguro que sí. Doctor Alhassan Haidar, doctor en estudios internacionales y actual profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, gracias por haber acompañado. Es mi placer, estimado Enrique, y la verdad, otra vez, gracias a ustedes, a los medios de comunicación, para abrir un espacio para el público y también para nosotros a comunicar con el público y explicar más detalles qué está pasando en el mundo. Seguro que sí, y nos vistas de nuevo, ¿no? Gracias. Nosotros nos despedimos, se nos acabó la semana en Cara a Cara, soy Enrique Tucen y nos escuchamos aquí el lunes.